Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sala Situacional. Para este programa especial hemos invitado al profesor Eleazar Díaz Rangel, quien es periodista, director del periódico Últimas Noticias, quien va a estar con nosotros conversando sobre distintos temas. Vamos a abordar el tema de los medios de comunicación, el tema de la ética del periodista, también el tema de la formación y, por supuesto, también el análisis político. Eleazar, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación en el marco de tu visita al Zulia, invitado por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Todos estos temas que dije en la presentación del programa, quiero tocarlos, ¿no? Vamos en este segmento especialmente a abordar el tema político. ¿Cómo ve Eleazar Díaz Rangel en este momento los últimos acontecimientos en relación, por ejemplo, a la victoria importante que tuvo la izquierda en Salvador, Centroamérica, la victoria de la política internacional del gobierno de Venezuela en torno al tema de Cuba y la suspensión de las sanciones oprobiosas que se le propusieron a la isla en la década del 60? Son temas que no es que estén totalmente vinculados, pero obviamente tienen que ver con un tipo de política internacional de la influencia de la política que está llevando a cabo el gobierno venezolano. Y por supuesto está el tema también de Bolivia, Evo Morales en la presidencia, el tema de Ecuador. Son todos temas que de alguna manera tienen que ver con una premisa fundamental de la política venezolana, que es la integración. Sí, evidentemente, bueno, en primer lugar, pues, agradecido por tu invitación, ¿no? Evidentemente, en América Latina se han producido cambios de significación que ahora de alguna manera algunos ven que se pueden ensamblar con los de la elección de Obama en los Estados Unidos, después que él anuncia en Trinidad, en la cumbre, que será una relación de iguales y no como antes de hegemonía de su país sobre los otros. Y eso de alguna manera se expresó en esta conferencia de la OEA, donde significó una victoria para las fuerzas más avanzadas, las agrupadas en el ALBA, que tenían una posición muy firme frente a la materia que se estaba discutiendo en la OEA, como era aprobar una resolución que revocara la resolución que restringió o que prácticamente expulsó a Cuba de la OEA, ¿no? Y Estados Unidos tuvo que ceder porque su posición era mucho más radical, exigían que se les pusieran condiciones y precisamente creo yo que en el ánimo de esa política de Obama, pues tuvieron que dar un paso atrás y admitir la propuesta para llegar a un consenso, ¿no? Eso de alguna manera tiene que relacionarse con lo que había ocurrido poco antes en El Salvador, donde por primera vez la izquierda obtiene un triunfo en un país donde consecutivamente había estado ganando Arena, que es un partido de ultraderecha. Entonces, todo lo cual está reflejando los cambios que ocurren en América Latina y que ojalá tengan alguna incidencia en los Estados Unidos, en la política de Washington hacia América Latina. Y naturalmente que como quiera que no puede verse lo que está ocurriendo en estos países sin vincularlo con lo que ocurre en Venezuela, con la influencia que de alguna manera ejerce el proceso venezolano en otros países de Sudamérica, latinoamericanos, pues de alguna manera, como tú rematabas en tu pregunta, es parte de este proceso integracionista en América Latina, que tiene algunas interrogantes, pero que ha venido avanzando de manera muy continua y vigorosa, ¿no? Sin embargo, los Estados Unidos plantean que fue un éxito también de ellos, porque ellos aprobaron la resolución de la eliminación de las sanciones. Es decir, ellos, para no salir mal allí, pues en ese escenario, ellos dicen, bueno, nosotros acompañamos y estuvimos de acuerdo con que se le quitara las sanciones a Cuba. Y este es un argumento que está utilizando en este momento la oposición venezolana para insistir en el hecho de que la política venezolana en materia de relaciones exteriores es una política atrasada, es una política ahistórica. Decía José Rodríguez Iturbe en una entrevista reciente que el gobierno venezolano está aislado. Entonces estará aislado de acuerdo a la visión que tienen estos sectores. En el caso de Venezuela con la política con Estados Unidos,
¿Cómo la ve Elías Díaz Rangel? ¿Cómo ve los acercamientos que hubo, por ejemplo, en Trinidad? Un acercamiento, si se quiere, un poco, bueno, mediático, ¿no? Mediático, sí, pero de alguna manera podríamos seguir esperando nosotros en el caso de las relaciones con Estados Unidos y en el caso de Estados Unidos-Cuba, la eliminación definitiva del bloqueo. Bueno, son palabras mayores porque hay decisiones en la política exterior norteamericana que no dependen del presidente, no por su falta de voluntad, que seguramente la tiene, sino por las presiones de factores poderosos en la política exterior estadounidense. Y una decisión de esta sería muy cuestionada por estos sectores que harían mucha resistencia, incluso dentro del propio Partido Demócrata, que hay una tendencia, pues, llamémosla de derecha. Sin embargo, la presión había de América Latina y las decisiones que han tomado en las Naciones Unidas en varias oportunidades hacen suponer que quien aparece aislado en ese problema es precisamente Estados Unidos. Y en eso se equivoca, pues, no solo Rodríguez Iturbe, sino quienes han pensado y repetido que la política Venezuela, la política exterior, ha aislado al gobierno venezolano. Y yo creo que nunca antes en la historia reciente de Venezuela, de su política exterior, ha sido tan exitosa y la ha imbricado tanto en el contexto latinoamericano como ahora, ¿no? Digamos, ALBA es una manifestación de eso, pero tan importante como ALBA es UNASUR, que en buena parte es una creación de iniciativa del gobierno venezolano. Estamos conversando con Elías Díaz Rangel. Al regreso vamos a seguir conversando sobre la iniciativa del ALBA y también, para seguir en el tema político, el rol de los partidos políticos en este momento después del 15 de febrero. Ya regresamos.